Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos al estudio de esta noche. Vamos a empezar con palabras de oración. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias que en esta noche nos permites reunirnos en tu nombre, con el propósito de leer y estudiar tu palabra. En esta noche te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien dirija nuestras mentes y nuestros corazones para entenderla. Y también, Señor, sabiduría para poderla poner en práctica en nuestras vidas. Te rogamos por los que ya estamos aquí, Señor, conectados o en la iglesia, o por los que todavía han de unirse a nosotros, para que los traigas con bien. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, donde vamos a iniciar un nuevo estudio en esta noche. Y mientras empezamos a buscar ese pasaje y leemos la primera parte, quiero hacerle unas preguntas. ¿Han escuchado ustedes el término greatest hits? Es en inglés, ¿no? Sí, ¿Cómo does that mean? greatest hits. Cuando un artista, mayormente un músico, tiene muchos años de estar produciendo música, llega el tiempo en el que saca una nueva edición o un nuevo, ya no es disco, ¿verdad? Pero saca un nuevo trabajo, un nuevo proyecto donde están sus mejores éxitos. Y verdad, probablemente en español se titula Lo mejor de y el nombre del artista, ¿verdad? O del grupo. Los mejores éxitos. Los mejores éxitos, exacto. O lo mejor está por venir. Muchos artistas durante los últimos tiempos, eso es lo que han hecho. Producen música, ¿verdad? Y al tiempo sacan un nuevo proyecto donde le llaman lo mejor de o los mejores éxitos, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos pensando de esa manera, en la Biblia hay muchas enseñanzas por parte de Dios. Y si pensáramos, ¿verdad?, en los mejores éxitos o en lo mejor de los mensajes de la Biblia, enseñanzas de la Biblia, pudiéramos pensar en el Sermón del Monte como una de las grandes enseñanzas de la Biblia. Y nosotros sabemos que Dios inspiró a diferentes hombres para escribir, para poder transmitir sus enseñanzas. Y eso es lo que nosotros encontramos en Mateo capítulo 5, el inicio de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Desde el tiempo de Agustín de Hippo, nosotros conocemos esta sección de Mateo capítulo 5, 6 y 7 como el Sermón del Monte. Y se le llama así por el lugar de donde Jesús enseñó a las multitudes. En estos capítulos nosotros encontramos enseñanzas que son muy conocidas y algunos dichos que nosotros recordamos, ¿verdad? Por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu. Exacto. También encontramos la expresión dar la otra mejilla, ¿verdad? También encontramos no juzgues para que no seas juzgado. E incluso también encontramos haz a otros lo que tú quieras que hagan contigo. De modo que este Sermón del Monte, esta enseñanza en estos capítulos encierra una de las partes de la Biblia que ha sido más estudiada. Se han escrito más libros y estudios acerca de esto y se ha predicado acerca de esta porción más que en cualquier parte de la Biblia en la historia de la iglesia. Así que vamos a empezar nosotros el estudio del Sermón del Monte. Y vamos a empezar con una introducción. ¿Cuál es el... Así que hablamos, ¿verdad?, que esta enseñanza es una de las mayores enseñanzas que nosotros encontramos en la Biblia. Y cuando hablamos del libro de Mateo,
que es donde encontramos nosotros estas enseñanzas, pudiéramos decir que Mateo ha puesto este bloque de enseñanza de primero, y vamos a hablar eso de un poquito más adelante. Los evangelios es donde encontramos nosotros las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y Mateo lo encierra en 5 bloques. Las enseñanzas de Jesús las encierra en 5 bloques. En los capítulos del 5 al 7 tenemos el primer bloque de enseñanza. El capítulo 10 es el segundo, el capítulo 13, el capítulo 18 y los capítulos del 23 al 25. Y nosotros muchas veces escuchamos que a estos 5 bloques de enseñanza se le conoce como los 5 discursos mayores. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en el primer bloque, que son los capítulos del 5 al 7. Ahora hablemos del propósito y de la estructura del libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo. Nosotros vamos a dar este trasfondo para que nosotros podamos entender cuál era el propósito con el cual Mateo escribe su evangelio, este relato, esta biografía acerca de Jesús. Los 4 evangelios son biografías de la vida y las enseñanzas de Jesús. Los evangelios simultáneamente son documentos históricos, teológicos y formativos. ¿A qué nos referimos con estas 3 características? Los evangelios, incluyendo Mateo, son libros históricos porque nos informan, nos dan a conocer qué fue lo que Jesús hizo en la historia. Y nosotros reconocemos que Jesús fue un personaje que realmente existió. Los evangelios no son leyendas, no son mitos, no son nada de eso, sino son documentos históricos. También, como en ellos encontramos nosotros lo que Jesús enseña acerca de Dios, sus enseñanzas se tornan en términos teológicos también. Y lo que Jesús enseña, nosotros lo podemos ver de una manera práctica. Lo que Jesús nos enseña no son teorías, no son solamente principios, ¿verdad? Sino son maneras en cómo Dios quiere que nosotros vivamos esta vida como sus hijos. Por eso son también formativos. Ahora, los evangelios, pudiéramos decir, hablando de música, ¿verdad? Los evangelios nosotros los podemos considerar como un cuarteto. O sea, de 4 diferentes personas cantando la misma canción, pero en diferente tono, de diferente manera. Pero los 4 nos enseñan y nos hablan acerca de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una característica es que los evangelios no es un género nuevo. Si nosotros buscamos en el mundo antiguo, en el mundo greco-romano, ya habían biografías de personajes importantes, de algunos filósofos, de algunos personajes políticos, e incluso de algunos personajes militares. Y la característica de estas biografías era que buscaban ver, ¿verdad? Resaltar ciertos aspectos de la vida de estos personajes y determinar si se podían imitar o no, si eran dignas de ser imitadas o no. Ese era el propósito por el cual los escritores antiguos hacían la biografía de ese personaje. Nosotros, pensando de esa manera, vemos que Mateo y los demás evangelios también buscan y fueron escritos con ese propósito de comunicar la vida y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solamente lo que Él dijo, sino también lo que Él hizo, sus acciones, ¿verdad? Y una característica de Mateo es de que Mateo, escribiéndole a una audiencia judía, él estaba tratando de hacerles ver
que Jesús era el Mesías y que Él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces nosotros vamos a encontrar muchas veces en el Evangelio de Mateo la palabra cumplimiento y muchas veces cita las referencias o las profecías del Antiguo Testamento. Así que, así como en el mundo greco-romano, ¿verdad? Existían biografías de otros líderes en política, filosofía y militares. Nosotros en la Biblia encontramos la biografía de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él había dicho y también lo que Él ha hecho. Y bueno, no es todo, ¿verdad? El apóstol Juan en su evangelio dice que no todo lo que Jesús dijo e hizo fue escrito, porque si hubiera sucedido, dice, no alcanzarían los libros en este mundo, ¿verdad? De todo lo que Jesús hizo y dijo. Entonces, Mateo nos relata las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en base a temas. Cómo Él distribuyó las enseñanzas de Jesús son de manera temática y provee 5 discursos mayores de los capítulos que nosotros mencionamos anteriormente. Pero la estructura del Evangelio es más o menos como lo miran en sus pantallas. Encontramos nosotros en el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, 25, una introducción al ministerio de Jesús y su misión. Y de ahí tenemos el primer bloque de enseñanza. De ahí tenemos historias del ministerio de Jesús. Tenemos el segundo bloque de enseñanza, que son instrucciones a sus discípulos. De ahí tenemos historias de oposición a Jesús. Tenemos el tercer bloque de enseñanza, que son las parábolas del reino. Historias de Jesús creando un nuevo pueblo para Dios. Y el cuarto bloque de enseñanza habla de cómo nosotros debemos de vivir como pueblo de Dios. Por siguiente, tenemos historias de Jesús y sus discípulos en conflicto. O sea, ya empiezan los roces, ¿verdad? Entre Jesús y sus discípulos y los fariseos, ¿verdad? De ahí tenemos el quinto bloque de enseñanza que habla del juicio que va a haber ahora y también en el futuro. Y termina contando el final del ministerio terrenal de Jesús y el cumplimiento de su misión. Entonces, en grosso modo, tenemos, ¿verdad?, el bosquejo y la estructura de este evangelio. Así que vamos a ver el primer bloque de enseñanza. Y si ustedes ven cómo Mateo distribuyó su evangelio, tenemos introducción y un bloque de enseñanza. Historias, otro bloque de enseñanza. Más historias, otro bloque de enseñanza. O sea, esto a veces menospreciamos y a veces no nos damos cuenta de realmente los hombres que Dios utilizó para escribir su palabra. En este caso, el Evangelio. Mateo sabía lo que estaba escribiendo y cómo lo estaba escribiendo, ¿verdad? No fue de manera desordenada, ¿verdad? Ni nada. Nosotros sabemos que Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos fueron escritos, ¿verdad?, muy detalladamente y de manera cronológica. Pero el libro de Mateo fue escrita de manera temática, ¿verdad? Los temas. Así que, ¿cuál es el propósito del Sermón del Monte? Nosotros vamos a ver que cada bloque de enseñanza, ¿verdad?, de estos 5 que nosotros vemos, contiene un tema central, una idea central. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la idea o el tema central del Sermón del Monte? El punto principal se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 20. Y vamos a ir a ese pasaje. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Jesús y la ley. Sí. ¿Me leo? Sí, por favor, Gaby. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos
muy pequeños. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y os enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias. En estos versículos, Jesús nos dice la razón por la cual Él vino. Él no vino a abrogar, a abolir, a cancelar, a destruir, ¿verdad? A anular ni la ley ni los profetas, sino al contrario, Él vino a cumplirlo. Y en el capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Él dice, hablando con Juan el Bautista, cuando Juan le dice, ¿verdad? No, y tú vienes a mí, no, soy yo el que debería ser bautizado por ti. Y le dice, no, hagámoslo, dice, ¿verdad? Como está escrito, para que nosotros cumplamos toda justicia. Ese era el propósito de Jesús, venir al mundo para cumplir toda la ley de Dios, las demandas por parte de Dios. Así que este primer bloque nos muestra cómo se ve la verdadera justicia. O sea, cómo se ve vivir como hijos de Dios, hechos a su imagen. Porque Él vino realmente a darnos a entender cómo la ley se cumplía, que era lo que realmente Dios buscaba a través de la ley. Incluso se habla, ¿verdad?, de que el pueblo judío se llegó a concentrar y a preocupar solamente en la letra de la ley, o sea, lo que decía literalmente. Si en la ley decía eso, ¿verdad?, ellos buscaban interpretarlo, buscaban practicarlo de manera literal y se encerraban, ¿verdad?, y buscaban y por eso ellos llegaron a desarrollar 613 maneras en cómo ellos podían cumplir la ley, ¿verdad? Porque lo que querían ellos era, hicieron una lista de las cosas que tenían que hacer y otra lista de las que no tenían que hacer. Su intención fue buena, pero ellos se encerraron en lo que la ley decía. Jesús nos vino a mostrar, tanto a ellos como a nosotros, realmente lo que Dios buscaba a través de la ley, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la siguiente sección después de las bienaventuranzas. Nosotros vamos a ver 6 ejemplos, ¿verdad? Donde Jesús dice, habéis oído decir vuestros antepasados, tal y tal cosa, ¿verdad? Y cita un mandamiento, mas yo os digo. O sea que realmente lo que Dios buscaba era, ¿verdad? Y explica, ¿verdad? Afirma lo que Dios quería desde un principio. Así que el Sermón del Monte nos pinta un cuadro en cómo se ve su justicia en nuestras vidas, ¿verdad? De una manera práctica. Y el vivir está íntimamente relacionado con Dios, con las demás personas y en el mundo, ¿verdad? Nos ubica. No como anteriormente, que se habían preocupado solamente en qué es lo que Dios decía y esto es lo que nosotros hacemos para con Dios, ¿verdad? Y estamos copiando lo que Dios dice, pero se habían descuidado en el prójimo. Habían perdido de vista cómo realmente nos debíamos de relacionar con otras personas y nuestro lugar en el mundo. Acordémonos de que la promesa de Dios hacia Abraham era que a través del pueblo judío, a través de sus descendientes, todo el mundo iba a ser bendecido a través de ellos. Entonces ellos tenían una responsabilidad muy importante con relación al mundo, pero se descuidaron en su relación con los demás, hacia su prójimo, y también en su relación con el mundo. Ahora, nosotros vamos entendiendo eso, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir viendo. El tema de la verdadera justicia, ¿verdad? De lo que Dios buscaba a través de la ley, a través de los profetas, es presentado por las bienaventuranzas. Porque esa es la meta de las enseñanzas de Jesús, que encontremos verdadera felicidad, ¿verdad? El shalom en el sentido bíblico, ¿verdad? Shalom cuando un judío se saludaba y no era solamente, era decir un hola, sino era un deseo, era prácticamente casi una oración, ¿verdad? Esto es lo que yo, ¿verdad? Te deseo a ti. Y no es solamente paz, ¿verdad? Y no estamos hablando de una paz donde es la
paz que es una ausencia de conflicto, sino es en un bienestar. Una Yo- presencia de Dios. Sí, ¿verdad? Si Dios, que Dios habite contigo, que Dios esté contigo, que tú estés completo en Él, ¿verdad? Que tú estés entero. Y cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, ¿verdad? Al final encontramos una exhortación, 3 exhortaciones, ¿verdad? O una triple exhortación. Cuando Jesús dice, ¿verdad? El que oye estas palabras y las pone en práctica, ¿verdad? Y hace ciertas comparaciones. Y lo que él busca es de que la gente no solamente escuche, sino que las ponga por práctica y de esa manera muestren ser verdaderamente sabios en la vida, ¿verdad? Y una vez más, no solamente con Dios, sino con los demás y también con el mundo. Ahora, cuando hablamos de esa verdadera justicia, en el capítulo 5, en el versículo 48, ¿verdad? Jesús dice, ¿verdad? Es que ustedes tienen que ser perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la meta. Todas sus enseñanzas era para que nosotros entendiéramos, ¿verdad? Cómo deberíamos nosotros de vivir la vida a modo que nosotros lleguemos a la perfección. Ahora, esa palabra, ¿verdad? Teleios, acordemos que el griego, ¿verdad? No lo podemos traducir solamente con una palabra, sino es un pensamiento lo que a veces las palabras encierran. Y la palabra teleios, ¿verdad? Sí se refiere a la perfección, pero también tiene connotaciones, ¿verdad? De entereza. Que cuando dice, ¿verdad? Bienaventurados los, se está diciendo, ¿verdad? Que realmente van a estar enteros, realmente van a estar completos, van a estar felices, o sea, van a estar, ¿verdad? Maduros. Eso es. Y esa madurez, esa perfección, esa entereza que Jesús estaba tratando de, o está tratando de enseñarnos a nosotros, significa que nuestras acciones externas, lo que yo hago, e incluso también lo que yo digo, ¿verdad? Mi expresión externa, acción externa, concuerde con mis disposiciones internas. Ahora, porque hablemos de esto un ratito. Si nosotros decimos, ¿quién considera? No levanten la mano. Pero si nosotros preguntáramos, ¿verdad? ¿Quién cree que es importante venir a la iglesia? Si nosotros preguntáramos eso, todos levantáramos las manos. Pero no todos estamos aquí. Yo sé que algunos todavía están trabajando, algunos andan manejando, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Yo lo entiendo. Pero muchos que podemos venir no lo hacemos. ¿Cuántos consideramos importante las misiones? Todos levantaríamos la mano. ¿Cuántos consideramos importante testificar? Todos levantaríamos la mano. ¿Cuántos consideramos importante estudiar, leer, estudiar la Biblia? Todos levantaríamos la mano. ¿Cuántos consideramos importante orar? Todos levantaríamos la mano. ¿Cuántos le hacen? Pero ¿cuántos lo hacemos? ¿Cuántos testificamos? ¿Cuántos apoyamos las misiones? ¿Cuánto nosotros oramos? ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en lo que nosotros consideramos importante? Bueno, eso es lo que Jesús se refiere cuando habla de las bienaventuranzas. Si nosotros queremos ser realmente enteros, si nosotros queremos llegar a la perfección, y se refiere, ¿verdad?, a ser maduros, a que realmente entendamos eso, realmente vamos a ser bienaventurados. Eso es, ¿verdad? Y va a hablar de diferentes, ¿verdad? Por eso habla de diferentes bienaventuranzas, ¿verdad? Porque encierra muchas cosas. Cuando nuestros corazones están orientados, están enfocados hacia Dios, pero no se expresa en lo que hacemos. Dice más adelante en el capítulo 7 que nos compara a árboles sin fruto. Y en una oportunidad, Jesús vio a un arbusto, a un árbol sin fruto, Una higuera. y lo maldijo. Se secó. Por otro lado, si nosotros tenemos
acciones buenas, si nosotros hacemos nuestras obras, ¿verdad? Son buenas, pero en nuestros corazones, nuestras acciones no están siendo motivadas por un amor a Dios o un amor a los demás, estamos siendo hipócritas. Que también él habla de ese tema, ¿verdad? En el capítulo 6. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos encontrar nosotros esa concordancia, que nosotros estemos en acuerdo, que nuestras palabras, nuestras acciones vayan de acuerdo a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros creemos? La solución es llegar a ser entero, que nosotros estemos completos, seamos perfectos, seamos maduros, para que con el tiempo, y este es un proceso, esto no quiere decir de que vamos a estudiar el Sermón del Monte y nosotros cuando terminemos, ¿verdad? Vamos a estar bueno fuera, ¿verdad? Ojalá pudiéramos, ¿verdad? Pero sí, ya estuviéramos nosotros una aureola, ¿verdad? O estuviéramos rascando el cielo. Pero nosotros sabemos que este es un proceso. Y Jesús lo sabía. Por eso Jesús pasó tiempo con ellos, ¿verdad? Y hubieron varias oportunidades en las que Jesús enseñaba, hablaba con sus discípulos, ¿verdad? Y los discípulos, ¿verdad? Probablemente Jesús decía algo, ¿verdad? Y los discípulos, no había expresión, no había reacción, ¿verdad? Y solo se miraban, ¿verdad? Con quien dice, y mira, ¿qué es lo que está diciendo, verdad? Hey, decía algo, ¿verdad? Era contra mí. Y Jesús, ¿verdad? Y en algunas oportunidades los mismos discípulos le dijeron, Señor, ¿verdad? Explíquenos lo que quisiste decir, ¿verdad? Allá afuera, ¿verdad? Cuando tú dijiste esto, eso, explíquenos. Y yo no sé, ¿verdad? Si Jesús se jalaba el pelo, ¿verdad? O la barba, ¿verdad? Y decía, ¿hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Pero él procedía a explicarles, ¿verdad? Eso era lo que Jesús realmente había venido, a realmente explicarnos, to embody, ¿cómo se diría? A personificar esa obediencia a las cosas de Dios. Por eso Jesús es nuestro ejemplo supremo en todas las áreas para nuestra vida. Todas las áreas para nuestra vida. Así que con el tiempo vamos a ir madurando. Conforme vayamos leyendo y nosotros vayamos entendiendo las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Nosotros vamos a ir madurando. Nuestras cabezas, nuestros corazones, nuestras manos, nuestras palabras se van a ir sintonizando. Van a estar, ¿verdad? En la misma línea. Y esa unidad, cuando la cabeza, el corazón y las acciones son una sola, es lo que antiguamente se llamaba como virtud. Cuando se consideraba una persona virtuosa antiguamente, era porque lo que la persona pensaba y decía era lo que la persona hacía y vivía. En la iglesia, ¿verdad? O en la Biblia, habla de sabiduría. Esa es realmente la persona sabia, la que conoce las enseñanzas de Dios y las pone por práctica, las vive. Entonces, lo que sabe, lo hace. Lo que piensa, lo expresa, ¿verdad? Y lo hace, lo vive. Y el Sermón del Monte, ¿verdad? Más tarde en el capítulo 7 vamos a ver cómo esa sabiduría se traduce o se expresa de una manera práctica. Así que el punto de Jesús en el Sermón del Monte es fijarnos una meta. Esa es nuestra meta final, de que nosotros podamos llegar a ser como Él fue, ¿verdad? Porque todo lo que Él enseñó, nosotros sabemos con toda seguridad de que Él lo vivió. Él era, ¿verdad? Esa representación física, ¿verdad? De lo que es la obediencia, la sumisión a Dios. Entonces, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Algunas personas considerarían que las enseñanzas del Sermón del Monte son imposibles. ¿Sin Dios? Claro que sí. Pero porque estas enseñanzas son para sus hijos. En lo que nosotros nos referiríamos ahora a la iglesia. Es para los creyentes. Para una persona que no conoce de Dios, para una persona que no tiene una relación personal con Dios, todo esto es locura.
¿verdad? Así dice el apóstol Pablo también. Entonces, leen esto y dicen, no, esto es ridículo. ¿Quién va a poder? Claro, porque una persona que no tiene una relación personal con Dios no va a tener las herramientas, no va a tener el entendimiento, no va a tener dones, no va a tener un montón de cosas necesarias para poder vivir, para poder entenderlas primero y para poderlas vivir. Pero nosotros como hijos, una vez más, nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? En nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, vamos aprendiendo estos principios y nos esforzamos para poderlos vivir, ¿verdad? Pero es un proceso, ¿verdad? Así que esta es la introducción, ¿verdad? Con esto vamos a empezar nosotros a estudiar el Sermón del Monte. Y para el próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a continuar y vamos a entrar de lleno a lo que son las bienaventuranzas.